Magdalena no recordaba haber llorado así desde que enterró a su madre. A sus 70 años, su hija la había abandonado con su nietecito de 1 año. El niño, con apenas 1 año de vida, se retorcía en brazos de su abuela, desesperado por hambre, con los ojitos encendidos de llanto y el estómago vacío. La noche se sentía más larga que nunca, y el silencio de la casa solo era interrumpido por el gemido agudo del pequeño Esteban de Jesús, un llanto que desgarraba más que cualquier recuerdo, más que cualquier palabra, más que cualquier reproche. Magdalena se arrodilló en medio del piso frío de cemento, con las manos temblorosas y el alma hecha añicos. Ese día no había vendido ni un solo dulce, ni una moneda, ni un gesto de caridad. La calle estaba dura, la gente apurada, los rostros indiferentes. El canasto con las golosinas seguía casi intacto en la mesa y el estómago del niño estaba tan vacío como su bolsillo. La mujer apretó al pequeño contra su pecho arrugado, como si así pudiera calmarle el hambre. Esteban lloraba con tanta fuerza que su cuerpecito se arqueaba, sus manitas se crispaban en el aire y sus mejillas ardían de calor y desesperación. Magdalena intentaba tararearle algo, una canción que ya no recordaba bien, pero su voz se quebraba apenas abría la boca. «Dios mío», susurró con la garganta cerrada y los ojos inundados. «¿Por qué me lo das si no me das con qué mantenerlo?» Su cuerpo, cansado por los años y la pobreza, se venció poco a poco hasta quedar de rodillas en el suelo. Las lágrimas mancharon la tierra mojada que se filtraba por las grietas. No tenía leche, no tenía pan, no tenía a nadie, ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. En su interior, algo se quebró con un sonido sordo, invisible e irreparable. Y entonces, como si algo ajeno a su voluntad la empujara, levantó la cara hacia el techo oscuro de su casa de lámina y cerró los ojos, dejando que el llanto saliera sin vergüenza. «Señor, si estás ahí, aunque sea, mírame», murmuró sintiendo que hablaba al vacío. El niño, en ese instante, dejó de llorar de golpe. El silencio fue tan abrupto que a Magdalena se le detuvo el corazón por un segundo. El aire se hizo espeso, como si el tiempo se hubiera detenido en mitad de la noche. La piel de la anciana se erizó desde la nuca hasta los tobillos y apenas se atrevió a bajar la vista para mirar el bebé. Entonces lo vio. Una luz tenue, cálida, casi dorada, descendía sobre el pequeño Esteban iluminando sus cabellos finos y su piel sudada. El resplandor no venía de la ventana, ni de la calle, ni de ninguna lámpara, porque allí no había electricidad desde hacía meses. Era una luz que no pertenecía a ese mundo, una luz que respiraba, que parecía moverse con vida propia, que no hacía sombra. Magdalena abrió la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. El niño, envuelto por ese resplandor suave, giró la cabeza hacia ella con una calma que no era humana. Sus ojos, aún húmedos por el llanto, se veían distintos, profundos, serenos. Y entonces, en una voz clara, limpia y poderosa, una voz que no podía pertenecer a un niño de 1 año, escuchó: «Deja de llorar, Magdalena. No estás sola». El impacto fue tan grande que su cuerpo entero se sacudió. Quiso creer que deliraba, que el hambre y la tristeza le habían roto la razón, que escuchaba voces que no existían. Pero la luz seguía allí y su nieto seguía mirándola con unos ojos que no eran suyos. «Ve a tu patio», continuó la voz, calmada pero firme. «Debajo de la tierra que tu bisabuelo pisó, hay algo que él dejó para ti. Cava. Aunque tus fuerzas no alcancen, yo te sostendré». Magdalena sintió que el aire regresaba a sus pulmones solo para salir en un sollozo. Se llevó una mano al corazón, incrédula, temblando, mientras la luz se desvanecía lentamente y el niño volvía a su expresión normal, con lágrimas todavía tibias en las mejillas, pero ya sin llanto. La anciana cayó hacia adelante, apoyando la frente en el suelo, sin entender, sin preguntar, sintiendo que acababa de tocar algo santo. No hubo más palabras, no hubo más luz, solo el eco de esa voz celestial resonando en su mente. Y así, en medio de la pobreza, del agotamiento y del abandono, comenzó el milagro.
Pero antes de aquel instante inexplicable, de aquella revelación, hubo un camino largo de dolor, silencio y decepciones. Nada en la vida de Magdalena había sido fácil, nada había sido justo, y para entender el peso de ese milagro, había que volver atrás. Muchos años antes, cuando aún tenía a su hija a su lado y creía que el amor lo podía todo. Estela había sido una niña deseada, pero difícil. Desde que tenía memoria, Magdalena la había criado sola. El padre de la muchacha jamás reconoció a la niña, y aunque Magdalena intentó muchas veces contactarlo, él desapareció como quien cierra una puerta y tira la llave al río. La anciana, que entonces apenas tenía 35 años, se prometió a sí misma que su hija no crecería sintiéndose abandonada. Pero Estela nunca quiso escuchar consejos. Desde adolescente buscaba escapar, salir, gritarle al mundo que nadie le diría qué hacer. Mientras otras jóvenes ayudaban en casa o estudiaban, ella desaparecía por las noches, regresaba de madrugada con olor a humo, alcohol barato y carcajadas ajenas. Estela, hija, el mundo no es tan bueno como crees, le decía Magdalena mientras esperaba sentada en la mesa, fingiendo no tener miedo. El mundo no es el problema, mamá. El problema es esta vida aburrida que llevas, contestaba su hija, lanzando las llaves sobre la mesa y entrando a su cuarto sin mirar atrás. A los 20 años, Estela ya conocía más bares que calles del barrio. Magdalena trató de hablar con ella, de guiarla con paciencia, pero cada conversación acababa en gritos o portazos. Su juventud se consumía en fiestas, en novios fugaces, en amistades que desaparecían tan rápido como las botellas vacías que dejaban en algún rincón. Cuando quedó embarazada, no lo dijo con vergüenza ni temor, lo dijo con fastidio. «Estoy embarazada. ¿Feliz ahora?», escupió una tarde, tirando una prueba sobre la mesa. Magdalena sintió una punzada en el pecho, pero no por enojo, sino por miedo. No quiso juzgarla. Pensó que quizá esa criatura le daría a su hija una razón para madurar, para hacer una pausa, para mirar la vida con otros ojos. Pero Estela jamás tuvo ese instante. Durante el embarazo, renegó cada día. Se quejaba del cansancio, del cuerpo, de las náuseas, de las miradas ajenas. Decía que ese hijo le arruinaría los planes, que no tenía por qué cargar con eso, que su vida apenas comenzaba. «Hija, los hijos no destruyen la vida, a veces vienen a salvarla». Intentaba consolarla Magdalena, preparando una sopita o acariciándole el cabello. «Yo no pedí salvar nada», respondía Estela con una dureza que escondía su propia fragilidad. El parto fue rápido y silencioso. No lloró al verlo, no lo abrazó, no pronunció su nombre con ternura. Apenas lo miró y dijo con indiferencia: «Ponle el nombre que quieras, pero tú lo cuidas mientras yo busco un trabajo». Y así fue. Tenía apenas unas semanas cuando Estela salió de casa diciendo que regresaría más tarde. No volvió esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Magdalena esperó con una esperanza que dolía, creyendo que en cualquier momento escucharía pasos conocidos en la puerta. Pero los días se hicieron semanas, las semanas meses, y Estela desapareció del mismo modo que su padre décadas atrás, sin dar explicaciones y dejando atrás una herida que solo sangraba hacia adentro. Magdalena, sin más recursos que su voluntad, comenzó a vender dulces en la calle: caramelos, semitas, gomitas, lo que podía preparar o comprar con unas pocas monedas. Se levantaba antes del amanecer, dejaba al niño dormido envuelto en su mantita y salía con su canasto. El sol, el cansancio y los dolores de espalda no le impedían caminar cuadras enteras ofreciendo lo que llevaba. Algunos días vendía algo, otros nada, pero siempre regresaba con un pan o un poquito de leche si alcanzaba. A pesar del abandono, jamás pensó en entregar al niño ni pedir ayuda a las autoridades. Esteban era su luz, su segundo intento de vida, su pedacito de esperanza. Lo cargaba en su rebozo, le cantaba viejas canciones que su madre le cantaba a ella y le hablaba con una ternura que calmaba sus propios dolores. A veces lloraba en silencio cuando lo veía dormir,
No lloraba por tristeza solamente, sino por la culpa constante de no poder darle más, por el miedo de enfermarse y dejarlo solo, por el recuerdo de su hija que no llamaba, no preguntaba, no existía. Pero lo más doloroso no era la pobreza, ni la soledad, era el sentimiento profundo de haber perdido a su hija mucho antes de que se fuera. Magdalena muchas noches intentaba recordar cuándo fue la última vez que Estela la abrazó sin fastidio o cuándo le dijo «mamá» con amor, y no lo recordaba, como si el cariño que una vez las unió se hubiese evaporado con los años. El vecindario sabía poco y juzgaba mucho. Algunos susurraban que Estela estaba con otro hombre en alguna ciudad cercana, otros decían que se había ido a trabajar a una fábrica, otros insinuaban cosas peores. Magdalena aprendió a no escuchar. Solo respondía con una sonrisa cansada cuando alguien preguntaba por la madre del niño. Anda trabajando lejos. Mentía, no por vergüenza propia, sino por proteger a su hija del juicio ajeno. Y así pasaron los meses. Esteban empezó a caminar torpemente antes de cumplir el año. Balbuceaba sonidos que parecían palabras y se reía cada vez que Magdalena lo alzaba en brazos. Era un niño fuerte, despierto, y a pesar de la pobreza, nunca le faltó amor. Pero el amor no llenaba el estómago. Y llegó aquel día. El día en que el sol estuvo implacable, la gente apática y las calles vacías. El día en que nadie le compró nada. El día en que regresó con el canasto lleno y el corazón vacío. El día en que el llanto del niño fue más fuerte que su fe. Ese fue el día en que cayó de rodillas. Y fue también el día en que Dios habló por boca de un niño. Magdalena se levantó al amanecer, todavía con las lágrimas secas en la cara y el corazón temblando por la voz que había escuchado la noche anterior. No podía explicarlo, no podía racionalizarlo, pero algo en su interior le decía que debía obedecer. Miró al pequeño Esteban de Jesús, todavía dormido en su cuna improvisada, y sintió una fuerza renovada recorrer sus huesos cansados. Sin pensar en el dolor que la esperaba, salió al patio. La tierra estaba dura, reseca por los días sin lluvia, y cada golpe de la pala parecía un castigo al cuerpo que apenas tenía fuerza para mantenerse de pie. Magdalena cavaba sin descanso, sin dormir, sin comer más que un trozo de pan seco. Pero su fe la mantenía firme. Cada golpe que rompía la tierra parecía abrir también un camino dentro de su alma, un camino que la conectaba con algo mucho más grande que ella misma. Los vecinos la miraban desde la calle con curiosidad, algunos con compasión y otros con sospecha. La veían paleando sin cesar y murmuraban entre ellos: «Está loca, ya tiene 70 años y no para». Pero Magdalena no escuchaba. La voz de Dios aún resonaba en su cabeza, calmada y firme, como un susurro que guiaba cada movimiento. «No temas, hija mía, lo que buscas está aquí». Los días pasaron y la tierra se convirtió en un enemigo agotador, en un peso que parecía que jamás cedería. Sus manos se llenaron de callos, los músculos de sus brazos dolían y sus rodillas crujían con cada movimiento. Pero aún así, cavaba. Cada gramo de esfuerzo era un acto de fe, cada palada era un recordatorio de que la vida no siempre se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de creer y esperar. La tercera tarde, cuando Magdalena estaba a punto de caer rendida por el cansancio, la pala golpeó algo sólido. Era un sonido metálico, distinto al de la tierra, y un escalofrío recorrió su columna. Con cuidado, retiró la tierra que cubría aquel objeto desconocido, y ante sus ojos apareció un cofre antiguo, cubierto de polvo y tierra, con cerraduras oxidadas y grabados que apenas podían leerse. «¿Esto es real?», susurró Magdalena, apoyando una mano sobre el cofre. «¿O es mi imaginación?». Pero no había duda. Lo que descansaba frente a ella era real. Con un esfuerzo que parecía sobrenatural, abrió la tapa y la luz del sol,
que apenas tocaba la tierra de su patio, se reflejó en el oro y las joyas que había dentro. Monedas antiguas, cadenas, anillos, piedras preciosas. Era una fortuna que nadie sabía que existía, el legado perdido de su bisabuelo guardado allí como un secreto, esperando a ser encontrado por la nieta de su sangre. El corazón de Magdalena se llenó de un calor que no sentía desde hacía décadas. Lágrimas de incredulidad y alegría corrieron por su rostro arrugado. Finalmente, tras años de lucha, de soledad y de abandono, la justicia divina parecía materializarse. Y en medio de aquella maravilla, Magdalena comprendió algo aún más profundo. No era solo la riqueza material lo que recibía, era la certeza de que nunca había estado sola, que aunque el mundo la hubiese abandonado, Dios había velado por ella y por su nieto. Esa fuerza invisible que la sostenía era más fuerte que cualquier dolor, más poderosa que cualquier injusticia humana. Pero la vida no podía quedarse en ese instante de felicidad. La noticia de la fortuna no tardó en llegar a oídos de Estela, su hija, que creía que la pobreza de su madre la mantenía sometida, que su abandono había pasado desapercibido, ahora deseaba regresar. Quería recuperar lo que creía que le pertenecía, sin entender que el universo no actúa según los deseos humanos, sino según la justicia y la fe. Cada intento de Estela por acercarse a Magdalena era frustrado por una fuerza inexplicable. Caminaba por las calles, se acercaba a la casa, llamaba a la puerta y de alguna manera siempre encontraba un obstáculo. Calles bloqueadas, puertas que parecían cerrarse solas, vecinos que se interponían. No podía, por más que lo intentara, llegar hasta donde la abuela y el niño se encontraban. Era como si Dios mismo hubiese puesto un manto protector sobre ellas, una barrera invisible que aseguraba que la justicia prevaleciera. Estela, que no entendía nada, se llenó de rabia y desesperación. Pero Magdalena, desde su patio ahora lleno de luz y fortuna, miraba tranquila. No había rencor en sus ojos, solo gratitud, paz y una certeza que nadie podría arrebatarle. La bondad, la fe y el amor verdadero siempre encuentran su camino. El silencio de la madrugada era profundo, solo roto por el llanto apagado de Esteban de Jesús, su pequeño nieto de 1 año. Magdalena se encontraba de rodillas en el piso de su humilde casa, agotada, desesperada, con el corazón hecho trizas. Ese día no había vendido ni un solo dulce en la calle. El canasto seguía intacto y no había dinero para leche ni comida para el niño. Cada sollozo del pequeño era como un cuchillo que atravesaba su pecho. Cada lágrima suya, un grito silencioso al cielo. Desesperada, Magdalena levantó los brazos al cielo, apoyando la frente contra el suelo y murmurando con toda la fuerza que le quedaba: «Señor, si me escuchas, ayúdame. No puedo más». El llanto del niño se detuvo de repente. Magdalena alzó la vista y vio algo que le heló la sangre. Una luz cálida y brillante rodeaba a Esteban de Jesús, iluminando su rostro como si un sol dorado hubiera descendido al interior de la casa. Su respiración se detuvo un instante, incrédula. «Mamá», dijo el niño, con una voz clara, profunda, que no pertenecía a un bebé de 1 año. Magdalena sintió como el corazón le palpitaba con fuerza descontrolada. ¿Quién me habla?», preguntó con un hilo de voz, sin apartar la mirada del niño. «Soy yo, hija mía», respondió Esteban con palabras llenas de autoridad y ternura al mismo tiempo. «No estás sola. Estoy contigo». Magdalena temblaba, incapaz de comprender. Su nieto, todavía tan pequeño, hablaba con la voz de Dios. La luz que lo rodeaba era tan intensa que parecía envolver toda la habitación. Cada palabra del niño caía sobre Magdalena como un bálsamo que limpiaba décadas de sufrimiento y abandono. «Cava en tu patio. Allí está lo que tu corazón necesita. No tengas miedo. Yo te sostendré». Las manos de Magdalena temblaron mientras sostenía el niño, incrédula. Cada lágrima que caía parecía mezclarse con un nuevo resplandor que emanaba del pequeño. Su corazón se llenó de una certeza que no podía explicar.
Dios hablaba a través de su nieto, guiándola hacia el milagro que cambiaría su vida. Pero no tengo fuerzas. No sé si podré, susurró Magdalena con la voz rota. Mi cuerpo duele. Estoy vieja. No tengo dinero. Tus manos pueden estar cansadas. Tu cuerpo puede doler, pero tu fe es más fuerte que todo. Cava y encontrarás lo que siempre ha sido tuyo. Confía. Persevera. Magdalena sintió un calor recorrer su pecho. No había miedo, solo una calma sobrenatural. Abrazó al niño contra sí, respirando su pequeño cuerpo y sintiendo que aquel instante era mucho más grande que cualquier explicación humana. Era un llamado divino que debía obedecer. Con la pala vieja en mano, Magdalena salió al patio. Cada golpe de tierra era un acto de fe. Cada palada removida parecía unir su espíritu con esa fuerza invisible que la guiaba. La luz que había rodeado al niño no estaba ya presente físicamente, pero su voz seguía resonando, guiando cada movimiento. Durante horas cavó sin detenerse. Sus brazos se cansaban, sus rodillas crujían, y el sudor mezclado con lágrimas le corría por la espalda. Pero cada vez que sentía que no podía más, miraba a los ojos de Esteban de Jesús, brillantes y serenos, y escuchaba: no te rindas, hija mía. La recompensa llega a quien persevera. El segundo día, cuando el cansancio parecía insoportable y sus manos apenas podían sostener la pala, algo sólido detuvo el filo de la herramienta. Magdalena contuvo la respiración. Retiró cuidadosamente la tierra y descubrió un cofre antiguo, cubierto de polvo y óxido. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban. «Señor», susurró con lágrimas mezcladas de incredulidad y alegría. «¿Es esto real?». El niño, envuelto en la luz suave de la mañana, giró la cabeza hacia ella y dijo con la misma voz divina: «Sí, hija mía, todo lo que buscas ha estado aquí. Tu fe te ha traído hasta esto». Magdalena abrió la tapa con esfuerzo. La luz del sol tocó el oro, las monedas, las cadenas y las joyas del cofre. Era un tesoro perdido de su familia, guardado por generaciones, invisible para el mundo, pero nunca olvidado por Dios. Sus rodillas cedieron y cayó de cara al suelo, temblando, abrazando al cofre y a su nieto, sintiendo que todo su sufrimiento, su soledad y su entrega habían tenido un propósito. «Gracias, gracias por no dejarme sola», susurró, entre sollozos y risas. El niño, con su voz que ya parecía volver a la de un bebé normal, se acurrucó en sus brazos. Pero Magdalena sabía la verdad. Dios le había hablado, la había guiado y la había sostenido. Y mientras sostenía a Esteban de Jesús, abrazando la riqueza y el milagro que había encontrado, comprendió que su vida cambiaría para siempre, que nunca más volvería a sentir abandono ni miedo. En ese momento, entre la tierra removida, el oro antiguo y la voz divina, Magdalena comprendió que el amor, la fe y la perseverancia eran fuerzas más poderosas que cualquier desgracia humana, y que cuando Dios guía, incluso lo imposible se vuelve posible. El cofre descansaba sobre una mesa improvisada en la sala. Magdalena aún no terminaba de comprender la magnitud del milagro. Las joyas antiguas, las monedas talladas a mano, los collares de oro y las piedras preciosas brillaban como si hubieran estado esperando solo ese momento para renacer. Cada pieza era testimonio de un pasado desaparecido, pero no olvidado por Dios. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro, orden y silencio reverente. Magdalena, que jamás había tenido más que unas pocas monedas en el bolsillo, actuó con calma. No corrió a presumir, no gritó su fortuna al mundo. Con la ayuda de un notario del pueblo, quien sorprendido confirmó la autenticidad y el valor histórico del tesoro, organizó poco a poco su nueva vida. Mandó a restaurar su casa, compró alimentos, medicinas y ropa para Esteban de Jesús, y guardó gran parte del oro en un banco bajo su nombre. No se endeudó, no se dejó deslumbrar. Su alma había conocido demasiadas lágrimas como para olvidar de dónde venía. El niño, tranquilo,
Jugaba en el suelo con una cajita de madera vacía del tesoro. Aún no volvía a hablar como aquella noche milagrosa. Era otra vez un bebé común con balbuceos y risitas. Pero Magdalena no necesitaba más pruebas. Esa voz había sido real y la fe ya no podía abandonarla. Sin embargo, bastaron solo 2 semanas para que la noticia circulara como humo entre ramas secas. Un vecino lo comentó en voz baja en la tienda. Otro lo murmuró entre chismes de mercado y al final alguien, sin medir consecuencias, hizo llegar la noticia a Estela. Cuando ella escuchó que su madre se había vuelto rica, no sintió vergüenza ni arrepentimiento. Sintió codicia. Y ahí nació su falso regreso. Una mañana, sin enviar aviso y sin una sola palabra previa en años, Estela se presentó frente a la vieja casa. Se había maquillado, perfumado y vestido como si fuera una fiesta, no como alguien que busca perdón. Caminaba con aire confiado, como quien asume que todo le pertenece. Pero antes de llegar a la verja, algo invisible la detuvo. Sus pies se frenaron sin explicación. Sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si la estuvieran mirando desde todos los rincones del mundo. Dio otro paso y su cuerpo se estremeció con una vibración que no entendió. El corazón le latía con fuerza. Intentó avanzar, pero una especie de muralla intangible le bloqueaba el camino. Dio la vuelta a la manzana. Buscó otra entrada por el callejón lateral, pero cada vez que se acercaba más de cierto punto sus piernas flaqueaban, su respiración se agitaba y una sensación de rechazo profundo la empujaba hacia atrás. Maldijo entre dientes, lloró de rabia, golpeó el portón con la mano, pero no pudo avanzar un solo metro más. Desde adentro, Magdalena no escuchó nada. Estaba preparando comida para el niño y doblando ropita limpia. No tenía idea de que Estela intentaba entrar, pero Dios sí lo sabía. Esa noche, Estela volvió a intentar, más maquillada, más enojada, más determinada. Caminó derecho hasta el portón, pero cuando levantó la mano para empujar, un escalofrío la recorrió desde la nuca hasta las rodillas. Le zumbaban los oídos. El cuerpo se le aflojó como si alguien invisible la hubiera tomado por los hombros y la alejara. Dio 3 pasos atrás sin querer, como empujada por una brisa fuerte, aunque alrededor no había viento alguno. «¡Mamá! ¡Ábreme!», gritó impotente sin saber si la escuchaban o no. El eco se perdió entre los árboles. Nadie respondió. La puerta no se movió. Intentó entrar 3 veces más en distintos días y siempre pasaba lo mismo. Una barrera invisible, una fuerza sin rostro que le impedía acercarse más. Y con cada intento, el terror aumentaba. Ya no era solo frustración, era miedo. Miedo a lo que no entendía. Miedo a lo que la superaba. Mientras tanto, la vida de Magdalena se transformaba. Compró muebles nuevos, ropa para ella y el niño, medicinas para sus dolencias antiguas. Levantó una cerca alrededor del patio, contrató ayuda legal para asegurar el tesoro a nombre de su nieto y destinó parte del oro para ayudar discretamente a otros ancianos del barrio. No buscaba elogios, buscaba obedecer al Dios que la había escuchado cuando ella estaba de rodillas. Un sacerdote del pueblo, al enterarse, fue a visitarla. No para pedir, sino para comprender. Magdalena le relató, con voz baja y honesta, lo que había vivido. La noche oscura, la voz en el niño y la promesa cumplida. El sacerdote lloró en silencio, no de duda, sino de reverencia. Él mismo dijo que no siempre los grandes milagros suceden en templos. A veces aparecen en casas pobres, cuando nadie los espera. El tiempo siguió su curso. Esteban de Jesús crecía sano, fuerte, amado. Aunque todavía era pequeño, había una calma especial en su mirada, como si algo en su alma recordara lo que su boca aún no podía repetir. Estela, en cambio, se fue consumiendo en su propia obstinación. Intentó abogados, trucos, mentiras. Dijo que era su madre, que el niño era suyo, que tenía derecho, pero ninguna puerta se le abrió. Cada trámite se caía, cada intento se bloqueaba. Era como si una mano divina cerrara todos sus pasos antes siquiera de darlos. Una noche, sola en un cuarto prestado, Estela soñó que caminaba hacia la casa de su madre. En el sueño, cada centímetro que avanzaba la hacía más pequeña y desde la ventana del hogar iluminado,
Una luz la observaba sin odio, pero con firmeza. Allí entendió, aunque no lo aceptó, que no se trataba de dinero ni de poder, sino de merecimiento. El cielo había visto su abandono, su egoísmo, su desprecio por la vida que engendró y no le permitiría arrebatar lo que no amó. Magdalena nunca habló mal de su hija ante otros, pero en su corazón entregó el peso a Dios. No le deseaba mal, pero sabía que no debía abrirle la puerta. Cada vez que recordaba sus lágrimas de aquella noche sin leche para el niño, volvía a sentir la fuerza de aquel milagro. Dios no la había dejado sola entonces y no la dejaría sola ahora. Al cumplir 2 años, Esteban de Jesús pronunció su primera palabra clara frente a su abuela. No fue mamá, ni agua, ni abue. Fue una sola palabra, dicha con una calma que le estremeció el alma. Gracias. Magdalena dejó caer la cuchara al suelo y se llevó las manos al pecho. Nadie más lo escuchó, pero ella comprendió el mensaje. No era solo el agradecimiento de un niño, era un recordatorio del cielo. El milagro seguía vivo. Esa tarde, mientras el sol teñía de oro el patio que alguna vez cavó con las manos heridas, Magdalena levantó la vista y sonrió. No por la riqueza, no por el pasado, no por lo perdido, sino por lo que había ganado. Propósito, fe, protección y una certeza imposible de derribar. Dios había hablado, había cumplido. Y seguiría velando por ella y por ese niño que una vez prestó su voz para decirle al mundo que los milagros sí existen. Si crees en el poder de la oración y confías en los milagros de Dios, suscríbete, comparte, deja tu like y comenta: Dios es poderoso.